Muy bien, chavales. Alright. He recibido un paquetito. Puerta. Ya voy yo. Alright. Y ese paquetito incluye dos monitores Yamaha HS5 que he comprado esencialmente para mezclar música en casa en mejores condiciones de lo que ya lo hacía. A ver si queda algo más. Ouch. Yo los altavoces que utilizaba hasta ahora eran unos Behringer MS40, si no me equivoco, el modelo, también os dejo unas imágenes por aquí, para que veáis el rollo de altavoces que utilizaba hasta ahora, que son los mismos con los que mezclaba mi hermano en su casa. Ambos teníamos los mismos modelos, de hecho los que tenía yo hasta ahora son suyos, se los tengo que devolver ahora. Me han hecho un gran servicio, pero ofrecían determinada respuesta en graves que no terminaba de funcionarme. Dar un saltito al siguiente nivel nos debería servir para conseguir unas mejores mezclas en nuestro home studio. Así que soy Jesús Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy, como vais a ver en los vídeos recursos, tengo un unboxing de estos altavoces de los que os acabo de hablar, ¿vale? Y básicamente no puedo enseñaros audio de ellos porque, claro, son unos monitores de estudio. Lo suyo para que compruebes la diferencia entre unos y otros es sentarte delante y comprobar la diferencia de sonido. Y sobre todo que a mayor respuesta plana ofrezcan unos monitores, más fiel va a ser la mezcla que hagas tú en tu software de grabación con respecto a lo que luego llegue a todos los altavoces, ¿vale? Es decir, tienes una mezcla más homogénea, más realista de lo que está ocurriendo, ya que dependiendo de los altavoces que utilices, pues unos maquillan más o menos en determinadas frecuencias y eso te puede engañar a tu oído a la hora de mezclar y hacer una mezcla que esté corta de graves o pasada de graves, corta de agudos o pasada de agudos, nunca sabes. Entonces lo mejor es tener unos monitores de estudio que te ofrezcan la respuesta lo más plana posible. Asesorándome con mis amigos y compañeros, muchos de ellos técnicos e ingenieros de sonido, pues me decían: para casa lo mejor, los Yamaha HS5. De hecho me recomendaron incluso unos más grandes, los HS7, ¿no? Que es el mismo modelo pero más grande. Lo que pasa es que al final, en el entorno en el que trabajo yo, este espacio es pequeñito, no necesito mucho volumen y para grabar y tocar aquí pues no necesitaba tampoco más potencia, así que me he decantado por los HS5, que no son especialmente económicos dentro de la gama de monitores de home studio, que tampoco son de los caros. Al final en estudios de grabación puedes encontrarte monitores que cada uno de ellos valga 14.000 euros. Estos, pues hombre, están dentro de un precio asequible. Más caros que los que he utilizado hasta ahora, pero también la diferencia en sonido a la hora de mezclar y tal, pues se nota bastante. Los he comprado a la tienda del tío Tomás con un bundle que le llaman, que es una especie de pack que incluye dos gomas pumas de estas para evitar la transmisión de vibraciones de los altavoces a la mesa, que no genere esos ruidos indeseados y tal, y que además los puedes quitarles una plancha que tiene, entonces los puedes inclinar más hacia abajo, ¿no? Hacia ti, para que te lleguen más directamente hacia los oídos, o bla bla bla, ¿no? O sea, son sencillitos, pero está muy bien y te vienen luego los dos altavoces juntos, ¿vale? Si compras los altavoces por separado, son un poco más caros que si los compras en este pack. Entonces, pues bueno, como he visto que me parecía que estaba bien de precio para lo que yo pretendía autorregalarme, ¿no? Por Navidades, niños, si estáis viendo esto, me lo han traído los Reyes, obviamente. Bueno, el caso es eso, que son una mejora sustancial con respecto a los Behringer MS40 que hemos utilizado en el canal hasta ahora para mezclar, ¿vale? Es verdad que hay que decir que a un nivel económico no estoy seguro del precio de los Behringer, ¿vale? Pero sé que son
son bastante baratitos tal, y para la construcción que ofrecen son a nivel tamaño prácticamente iguales que los Yamaha, ofrecen una calidad de sonido bastante buena. Me parece que están un poco pasados de grave, no porque tengan graves, ¿vale? Es un grave artificial, ¿vale? Aún así tiene un pote de graves y de agudos con el que puedes modificar esto, pero te maquillan un poco de más el sonido, no ofrecen la calidez y brillantez que ofrecen estos Yamaha, pero bueno, están bastante bien. Vienen con un altavoz activo y luego mediante un cable linkas al otro altavoz y manejas los dos desde uno. En el caso de las Yamaha, ambos altavoces son activos, lo que implica que gastas el doble de recursos, es decir, puedes enchufarlos por jack o por XLR a la tarjeta de sonido que estés utilizando en ese momento, y los dos van cada uno con su jack, ¿vale? Y cada uno con su cable de alimentación que va a la corriente, ¿vale? En ese sentido gastas el doble de recursos, pero sí es verdad que luego la calidad de sonido pues se aprecia, está ahí. La diferencia la he notado en cuanto los he enchufado y he puesto, ni siquiera estaba poniendo música, solo estaba poniendo un streaming de un tío jugando a algo, y ya he podido observar que la calidad de sonido de uno a otros altavoces era bastante diferente, estaba bastante bien, la verdad. Con este cambio, normalmente la gente que mezcla busca tener el sonido lo más plano posible, y es importante destacar esto porque realmente es para eso, para lo que utilizas monitores de estudio. Si tú quieres escuchar musicón y que tenga buena potencia y buenos graves y tal, no te pillas unos monitores como estos. Estos monitores no están pensados para escuchar música, están pensados para hacerla. Ese es el punto. Entonces, a la hora de hacer música hay que pensar que tú lo que necesitas es una respuesta lo más plano posible y que te haga eso mantener la atención en las partes importantes de la mezcla, ¿vale? Y no tanto en estar preocupado si está bien compensado o no, porque eres consciente de que tus monitores dan de más en una cosa o dan de menos en la otra, y eso luego tienes que compensarlo, y además tienes que compensarlo a ciegas porque realmente no lo oyes. Tampoco puedo hacer una muestra de sonido para que veáis la diferencia que hay de unos a otros, básicamente porque tenéis que vosotros estar delante de unos monitores para poder apreciar la diferencia de cómo suenan unos a otros y de cómo se comportan cuando hay algo fuera de fase o cuando ocurre alguna situación. Cuanto mejor calidad tengan los altavoces, mejor llega la información a tus oídos, entonces es más fácil apreciar si te estás equivocando en algo, si algo en la mezcla no termina de funcionar, si hay algo fuera de fase, y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso es importante en un home studio invertir en unos monitores decentes. Yo había pensado en pillarme otros ligeramente más baratos, aunque tenían muy buenas reseñas y muy buena fama, que son unos que se llaman KRK RP4 o GP4 o algo así, pero el caso es que al final me he decantado por estos básicamente por disponibilidad. Estaba a punto de pillar los otros y al final me he ido a por estos porque es lo que me han recomendado montones de amigos míos que mezclan música, y a algunos de ellos los respeto profundamente como gente que hace discos. Y sin ir más lejos, mi amigo Guillem me dijo: mira, para home studio esto es lo que mejor está, tal. Si queréis apreciar cómo suena su trabajo, solo tenéis que escuchar el disco de Valiente Cobarde, que os pongo un link en alguno de estos lugares para que le echéis una escucha y veáis cómo mezcla música el chaval. Así que digo yo que no estaba diciendo una tontería cuando me ha recomendado estos altavoces y no otros. La presentación, como se puede ver, venían súper bien embalados. También esto es mérito de Zoma, ¿no? Que su caja bien robusta, luego le ponen una especie de papel arrugado para revestir y rellenar los huecos y que los elementos no se muevan dentro. Básicamente luego el propio embalaje de los altavoces viene como muy bien, muy compactos. Con su por span, ¿no? Protegiendo el altavoz y tal, o sea, muy bien, muy bonitos, muy bien presentados. La instalación súper fácil, no tiene ciencia. En la parte de atrás tenemos los controles tanto para encenderlos como para apagarlos, que eso, por ejemplo, veo mejor en el caso del Behringer, que el botón estaba delante. Tú llegas, te sientas delante del ordenador y aprietas el botón y se encienden los altavoces y ya está, ¿sabes? Esto pues ya tienes que meterte por detrás, ¿no? Y bueno, a lo mejor es un pelín más enredo, pero la diferencia de sonido me compensa. Y luego además que puedes enchufarlos de diferentes maneras. Al final los otros iban por dos jacks L y R al mismo altavoz, y luego ya eso se repartía mediante un cable link, ¿no? Del uno al otro. Y bueno, estos cada uno con su jack, cada uno con su balance, cada uno puedes sacarlos por XLR, también puedes sacarlos por salida de jack, y tienes unas pestañas ahí para darles un pequeño realce de agudos y tal. Tienen unas ligeras prestaciones, no me puedo quejar en absoluto, creo que he hecho una gran compra. Y los que estéis aquí buscando recomendaciones respecto a monitores, os puedo decir, yo realmente no tengo mucha idea de esto, solo puedo decir que para ver la diferencia entre unos monitores y otros te tienes que sentar delante de ellos, ¿vale? Y aquí no puedes escuchar.
lo que ocurre. Yo no puedo mostraros con la cámara o con este micrófono, no puedo mostraros realmente qué diferencia hay de tener unos altavoces un poco más baratos a unos un poco mejores o a tener unos de 15.000 euros. Cuando yo grababa en un estudio de grabación y los altavoces que había eran de un dineral, notas una diferencia enorme. Y eso... claro, obviamente para alguien que tiene su home studio en casa y va a hacer sus cosillas, sus mezclas, sus pinitos, no se va a gastar miles de euros en unos monitores, pero sí hay que intentar mantener un mínimo de calidad, y ese mínimo de calidad, el estándar de la industria, según tanta gente a la que he preguntado, son estos de aquí. Entonces digamos que hay opciones parecidas, tendrán mejor o peor fama, pero digamos que lo importante es que ofrezcan una respuesta muy plana y que tengas una referencia lo más realista posible de lo que ocurre. Y obviamente por eso los altavoces en los estudios profesionales suelen valer un pastón. Parte del equipo en lo que más pasta se invierte para hacer funcionar un estudio de forma profesional, ¿sabes? Entonces, a los que os estéis iniciando en el mundillo del home studio, lo que puedo recomendaros desde mis escasos conocimientos es vuestros monitores tienen que ser lo mejor posible. Y yo, ya queriendo sumergirme en este mundillo un poquillo más en serio, pues he decidido optar por estos que tienen muy buena fama y me han recomendado un montón de veces. Todo lo que puedo decir es que estoy encantado y que los tengáis o los hayáis probado, ponedme vuestra opinión en los comentarios y me contáis qué os parecen. A mí la verdad es que me parecen la p***. Llevo con ellos un par de horas. Poco más tengo que deciros. Los que queráis pillároslos, pues os los recomiendo al 100% porque los acabados están increíbles, las prestaciones que traen están increíbles, suenan increíble, la presentación, todo puedo decir, todo de 10, incluso el precio de 10, porque me han salido por unos 350 euros aproximadamente, 350 y pico euros. Y te vienen con estas gomas Pumas para no transmitir las vibraciones a la mesa o para que no se transmitan de la mesa a los altavoces. Y la verdad es que me parece un precio cojonudo porque los puedes comprar por separado, puedes comprar solo uno, ¿vale? Y rondan casi los 200 pavos, así que algo de dinero te ahorras. También puedo recomendaros los que he tenido hasta ahora, los Behringer MS40, estos, aunque ofrecen un poquito de grave extra quizá para mi gusto, aunque eso es regulable, tiene un pote de graves, son muy interesantes si crees que tu presupuesto no se puede ajustar a la cifra que acabo de decir yo. Los Behringer estos MS40 están muy bien, aunque en algunas reseñas he leído que algunos Presonus y M-Audio tenían muy buena pinta también, así que si os mola el tema puedo intentar informarme más a fondo y hacemos un vídeo nuevo hablando sobre monitores, aunque ya os digo que a lo mejor engaño a algún amigo de los que pilota de verdad y lo traigo para que me ayude a hacer el vídeo él. Así que si le dais like al vídeo y os suscribís y llegamos a una cantidad razonable de likes, por ejemplo 50, intento engañar a algún colega para que venga a hablar en serio sobre monitores de estudio, tanto monitores de precios más asequibles como monitores en el que ya se vayan a lo profesional, y así todos podemos aprender un poco de ello. Y yo diría que ya está todo el pescado vendido, así que gente, sed buenos, nos vemos.